Buenas tardes, amigos del grano. ¿Cómo estás, Toño? Jerónimo, ¿cómo andan hoy? Gracias. Bien, estamos bien. Gracias, Toño. Gracias, Oye, Jairo. Muy Jerónimo, buenas tardes, tú Jerónimo, sin Jairo. frío, tranquilo, Pues con y la nosotros chamada, con la bendita chamarra. juventud, Sí. cabrón. Oye, le voy poniendo aquí el tiempo, por luego se nos pasa la onda. Empecemos. Oye, el tema del agua. Estados Unidos ya está pidiendo por bueno, lo que tenían acuerdo con México hace bastantes décadas, le está pidiendo ya eh, este vital líquido, ¿no? Que ya se moche con la parte que le corresponde. Y bueno, al parecer, pues sí le van a ceder, pero no tal como lo quiere Estados Unidos. Entonces ahí empieza un debate y empiezan otras presiones, empieza a ponerse a ver de cómo nos toca, ¿no? En estas cuestiones del agua. Y sobre todo porque acabamos de ver un cambio en la ley y que lo habíamos platicado que le iba a afectar sobre todo a los campesinos, ¿no? La cuestión del uso del agua y cómo la podías tener en la cuestión de tener un pozo o de almacenar ciertos tipos de litros de cierta cantidad de agua, pues ya estaba fuera de la ley, ¿no? Ya no se te iba a permitir, en Siempre, teoría, siempre ha en estado teoría. regulado, ¿no? No es tampoco así de que vayamos a pasar de, de una regulación, de libertad total y de que el agua es tuya y puedes hacer con él lo que quieras, a No, un pues claro. esquema absolutamente draconiano, ¿no? Creo que la ley del agua, el planteamiento tiene, tiene errores técnicos. La parte más preocupante o que más generó incertidumbre es el traslado de dominio de las concesiones, Sí. porque no estaba previsto, lo cual es una gran tontería, que no esté previsto un esquema como si no se fuera a trasladar el dominio sobre una concesión de agua, ¿no? Entonces, es un, es, es, es ir contra la realidad, ¿no? O sea, te vendo esta tierra que tiene un pozo, pero el pozo no lo puedes usar, no va a pasar, ¿no? O sea, es tratar o sea, es un esquema hecho de escritorio, de Pero burócrata. sobre todo los campesinos hablaban en cuestión de las familias, ¿no? Que son los que van a usar o los que se quedan usando la tierra y Y trabajándola. el uso del agua en el medio rural, pues es un uso de agua muy coloquial, ¿no? Es decir, yo sí tengo un pozo, sí te puedo vender o hasta regalar una pipa de agua para que tú riegues porque tú tienes hoy un problema. Y no pasa nada. Y eso incluso por la forma mal hecha de la ley, pues se estaba tratando de convertir, o se podía haber convertido en una falta administrativa, en un delito, ¿no? Cuando es algo de la cotidianeidad. Entonces, a mí me parece que de repente cuando queremos entrar con estas regulaciones o cuando no hay la suficiente humildad, el suficiente trabajo de campo, el suficiente diálogo con los directamente involucrados en los temas de la ley, pues pasan estas cosas. Es una ley mal hecha, pero además que se pretende imponer, que ya se impuso de una forma tajante, ¿no? Y no tiene en sí nada que ver con lo del Tratado de Aguas. El Tratado de Aguas, mira, te doy datos, es muy curioso. Es un tratado muy grande, es de 1944. No tiene nada que ver, pero la cuestión de que acabamos de ver un proceso que tiene que ver El con... tema es que nosotros recibimos el agua del río Colorado, que es el que desemboca en la parte más alta del Mar de Cortés, ahí pegadito en Ujú. la frontera entre Sonora y Baja California, y que es el río que viene por el Gran Cañón. Entonces, toda esa agua se colecta en los Estados Unidos y termina descargándose en el Golfo, en el Mar de Cortés. Yo le voy a seguir diciendo Mar de Cortés. Y nosotros a cambio le damos el agua que escurre de las montañas de Chihuahua, Coahuila, principalmente Chihuahua. O sea, donde hay sierra, donde hay montes, es de este lado de la frontera, del lado sur de la frontera México-norteamericana. Entonces, del otro lado hay desierto, es una planicie. El agua del río Bravo se capta en México, llueve en México. Esa agua no cae del lado norteamericano, cae del lado mexicano. Por eso se considera agua mexicana. O sea, los escurrimientos se dan de las montañas de la Sierra Madre Oriental hacia el norte, hasta donde está el río. Y entonces por eso nosotros les damos agua a los norteamericanos del río Bravo. Esa es la mecánica del intercambio.
Y ciertamente, pues hay un problema, porque como son dos cuencas completamente desvinculadas, pues en una sí sigue lloviendo o en una hay agua y en la otra no y viceversa. Entonces el tratado ha tenido momentos en ambos sentidos. La cuenca del río Colorado está también muy presionada, porque ahí es de donde se abastecen de agua grandes ciudades, incluso como Los Ángeles, una parte de la zona metropolitana de Los Ángeles, la zona metropolitana de San Diego, que son zonas metropolitanas muy demandantes de agua. Entonces, a ver, del otro lado también hace aire, nomás que ahora la deuda la tenemos nosotros porque tuvimos años de sequía y Trump, no me lo vas a creer, pero se está pasando de lanza, pidiéndonos, pidiéndonos algo que no le podemos dar y presionándonos al estilo Trump con algo que no tiene nada que ver con el tratado, ¿no? Con el Temec. Que es los aranceles. Sí, ¿No? sí. Pues a ver, el tratado tiene reglas, tiene paneles, tiene mecanismos y pues ¿qué hay que hacer? Pues que hay que aguantar y hay que lidiar a este señor. Pues, yo lo que le hubiera dicho al señor Trump es, les voy a poner el 5% de aranceles, señor Trump, váyale poniendo el 10 porque agua no hay. Entonces, No, pero a ver, te digo algo, o sea, de lo que viene haciendo la cuestión del tema anterior, que te hablaba de la cuestión del agua que tiene que ver con los campesinos, la nueva ley, etcétera, pues en parte se volvió a las redes sociales sobre todas estas cuestiones de que es para cuidar y mantener ciertos litros de agua, porque también a nosotros en algunos lugares nos está costando trabajo ya tener agua, ¿no? Entonces, es un problema muy real y lo estamos viviendo ahorita ya con estas cuestiones que ya se le debe a Estados Unidos, estos tipos de tratados, ¿no? Que no se le están cumpliendo y que bueno, y como bien lo dices, pues Trump se está pasando de chorizo y pues ahora quiere presionar a México para que le otorgue lo que él quiere, condicionando a México con estos aranceles. Jerónimo, ¿cómo ves este tema? No me va. Es importante, No, es sí, interesante el tema. sí, Bueno, y tocarlo Trump. yo creo que vale la pena, ¿Se pasa de lanza o porque no se pasa de lanza, Trump? yo creo que Trump, pues todos sabemos, Trump está pasando por una crisis muy fuerte. ¿De la edad? Ocupa, No. ¿no? De la edad y económicas y de legitimidad y en todos los sentidos. Trump yo creo que está buscando un pretexto, está ¿Crees? buscando, pues ahora sí que en qué situaciones se puede colgar para que él se legitime y para que él, pues, dé otra cara. O sea, tiene una desaprobación, o sea, a Trump no se le cree. Primero, con el asunto del Golfo de México, que estábamos ahí, que el Golfo de América. Después de que se iba a apropiar ya de, este, de las aguas, bueno, del territorio de Canadá, después de ciertas islas. Entonces, yo creo que Trump no tiene, para mí, no tiene credibilidad ya ante sus electorados. Entonces está pasando por una crisis. Pero este tema va más allá. En México, desde 1917, en la ley, en la Constitución, está establecido que el agua es propiedad única y exclusiva de los mexicanos, de la nación. De ahí surge algunas modificaciones hasta 1972, que se crea la Ley Nacional del Agua. Pero en 1992 el agua se le da otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque neoliberal. Lo neoliberal es que tú entregues, ya no es todo de la nación. Pierde el Estado el estatus de controlar totalmente el agua. Pero estás hablando A partir, del tratado que se tiene, el acuerdo que no, se no, tiene, no. no, porque el agua, ajá. porque ese es Son más viejo, ¿no? en, 1944. en 1944. No, sí. El asunto es que yo lo quería caracterizar desde ese punto de vista, Ok. porque tiene que ver con las aguas nacionales. Mm. En 1992, les digo, se da este enfoque neoliberal, donde el Estado pierde, otorga a empresas, a privados, de que hagan uso del agua. Se le da más el enfoque hacia la parte agrícola y sobre todo concesiones que son pues entregadas. Entonces, de ahí venimos arrastrando ese problema. Ahora, en el 2000, ¿qué fue? En el 2012, si no mal recuerdo, cuando se establece en la ley que el agua debe ser un derecho humano, aunque no se cumple, no se lleva a cabo, tiene sus limitaciones, es ahora con esta nueva ley que se modifica en el 2025, en diciembre, cuando se aprueba, que el agua prácticamente se le otorga, se le da al Estado la propiedad
de administrarlo, administrar su uso, administrar su distribución, sobre todo las concesiones y sobre todo Pero pues el uso agrícola. pero lo han tenido, ¿no? Las Sí. concesiones, o Sí, sea, las Sí, el concesiones. régimen, el Ajá, régimen o sea, era de concesiones y sigue siendo de de concesiones y las concesiones. administra el Estado. Ajá. Pero ahora lo que se trata es que las concesiones sean también vigiladas, que no se entreguen concesiones a entregarse, porque hay una sobreexplota. Lo que se ha identificado en los últimos años y las grandes sequías, el cambio climático, y también se debe porque ha habido una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Eso casi nadie lo habla de eso. O sea, por Bueno, eso, de hecho eso está reconocido en la ley derogada también, sí, ¿eh? O bueno, y sí, es que sea, también, bueno, las pero no, ciudades, Jerónimo, han tenido, o sea, es más fácil, por ejemplo, hagamos un pinche pozo, ¿no? Estemos perforando la ciudad y se convierte, o sea, pero pero no hay una hay, sobre... pero no hay, a lo mejor no hay también esas cuestiones de tratamiento de aguas. fíjate que Son muy pocas, Nos falta la técnica. El sí, 70% del agua, el 70% del agua que hay o que existe, no ya hay un sea buen para uso tratamiento. agrícola o para uso humano, el 70% se va en el uso agrícola o ganadero, Sí, pero ¿verdad? no hay muy buen tratamiento de aguas. No, falta tecnificación. fíjate que Ahora con esta nueva ley, a lo que voy, con esta nueva ley, lo que es uno de los objetivos principales es tecnificar el agua. ¿Por qué? Porque con esta tecnificación se pretende que se reduzca la pérdida de agua. ¿Cómo se pierde el agua? Por filtración. A veces los canales, no sé si ustedes conocen canales de riego, canales donde se cultivan. Digo, yo he pasado por muchas y me ha tocado vivir esa parte y se pierde mucha. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se tecnifique, o sea, que se encemente para que se pierda, para que no se pierda tanta agua por filtración y evaporación. Eso que hace que pues, el agua sea mejor aprovechada. Ese es uno de los objetivos principales de esta ley. O la otra es regularla. Y la otra es que las concesiones pues también sean, que se respeten, se va a respetar. Pero a ver, Pero pero eso que decía Sheinbaum de que los campesinos que, que andan en unas camionetonas no, a ver, y yo creo yo creo que no todos, fíjate que ¿eh? yo no, te no, voy a no, decir, ajá. el tema que yo creo que está mal, no solo en relación con el agua, sino como casi en todo en este país, es la política. A ver, claro que de 1992 a hoy se necesitaban hacer cambios en la ley del agua, y que no es que no se le hayan hecho cambios, ¿eh? O sea, hay muchas reformas ahí en medio, pero no es que no se necesitaran hacer algunos ajustes. No es que no haya condiciones nuevas en cuanto a la disponibilidad hídrica en el país. México va a ser uno de los países que tienen más alto estrés hídrico como consecuencia del cambio climático proyectado al 2050. O sea, sí estamos metidos en un problema. Eh, el asunto es que en lugar de sentarse los técnicos con los productores, con los usuarios en general del agua, con los ayuntamientos, que son un usuario importantísimo y son probablemente el usuario más discriminado y menos escuchado de toda la comunidad que tiene que ver con el manejo del agua desde muchos años, no solo ahora. Pero en lugar de que se haga un diálogo y que se haga una pues construcción que implica, a ver, el tema del agua más allá de las reglas es un tema de infraestructura, es un tema de políticas públicas, es un tema de dinero. Y en lugar de eso, lo que tenemos es un gobierno que hace una ley sobre las rodillas, la quiere sacar sin platicarla con nadie, y que además la ley tiene un montón de errores y tiene un montón de tonterías. A ver, yo con lo que dice Jerónimo no estoy en contra, me parece que es cierto, había una gran corrupción en el manejo de las concesiones, eso no lo vas a arreglar cambiando la ley, porque Vas a la regular. corrupción va a seguir. Y además, perdón, pero la corrupción siguió en los 6 años de Andrés Manuel López Obrador. No es o sea, no es que ayer se haya ido el director de la Conagua que usó el helicóptero con Peña Nieto. O sea, hace 6, 7 años hoy que hay funcionarios designados por gobernantes de Morena en las comisiones del agua y la corrupción seguía y el esquema seguía y no es un tema de la ley, es un tema de poner orden, es un tema de invertir recursos, es un tema de dialogar con los sectores Pues aquí involucrados. hemos tenido en Michoacán un caso con la presa, ¿no? Bueno, a ver, o sea, Donde un gobernador no ha aceptado, un exgobernador no ha aceptado cuál fue el verdadero costo y el que, verdadero costo de la presa. Una presa que se construyó sin permiso.
Exacto, otra cosa. Esa presa, a ver, en estricto sentido, Lázaro Cárdenas Batel se tendría que haber ido al bote un buen día por la construcción de la presa J. Mujica porque no tenía concesión de agua. Por supuesto que eran tiempos más civilizados de la política en la que no se metía a los gobernadores al bote por cualquier cosa, por cuestiones que podían ser entendidas como cuestiones políticas, porque era a final de cuentas una disputa administrativa. Pero a final de cuentas hay muchas cosas que se pueden haber hecho mal, pero tristemente esta ley no las resuelve. Es que ese precisamente es un buen ejemplo, ¿eh? Aquí en Michoacán, lo que vivimos con este tipo de presa es que al momento de construirse tuvo una afectación. Y yo creo que tú lo sabes, Jerónimo, o sea, si has recorrido cuestiones de la zona, en cuestión de los campesinos, en la cuestión de los que son ganaderos, tuvo una afectación, porque de todos modos ahí se desvía algunos, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Pues donde pasaba libremente esa agua, ¿no? Sus propios canales naturales y lo desvías precisamente Para para, conducirlo a otro lado. ajá, para conducirla a una presa, ¿no? Entonces, esa afectación ya no la tienes, o sea, no te llega esa agua donde te llegaba antes. Y eso lo tuvo en aquel momento, yo creo que lo deben de recordar, pero bueno, para no desviarnos el tema con Trump, ¿tú lo ves más político? ¿Tú lo ves una parte económica? ¿Cómo lo ven ustedes, o sea, para concluir? ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante, mi ¿Cómo amigo. crees que pueda cerrar A esta ver, yo, situación? yo creo que el tema, yo en esa parte del diagnóstico básicamente coincido con Jerónimo, creo que Trump está hablándole a un electorado que es muy trumpista en el sur de Texas y de Arizona, pero es un tema muy local que tiene que ver con los representantes en la Cámara de esa zona. Creo que no es viable. A ver, si nos pone un arancel del 5%, pues otra raya más al tigre. La verdad es que tampoco es que vaya a pasar nada, porque el tema aquí es un tema que tiene que ver con la disponibilidad física de agua. Entonces, pues no, o sea, a ver, ya ha habido conflictos por el agua, va a haber todavía más conflictos por el agua, y especialmente en esa zona de la frontera el estrés hídrico es altísimo. Probablemente sea, fíjate lo que voy a decir, probablemente sea una de las zonas más complicadas del mundo en materia de gestión de agua por la cantidad de la producción agrícola, de la producción industrial y de la necesidad de población urbana, y por las zonas que son básicamente desérticas y por el gran impacto que ha tenido el cambio climático en esa zona. Entonces es un tema que no tiene solución. Vamos a seguir navegando con este tema durante muchos años y más nos valdría que pensemos en resolverlo de las mejores maneras posibles como un problema común y no tratando de sacar pues, amenazas tontas, ¿no? De que te voy a poner un 5% de aranceles. Digo, pues vele poniendo el 20, compadre, porque agua no hay, ¿no? Entonces, pues tú sabrás, o sea, pues te mando arena si quieres, pero agua no tengo. Lodito, ¿qué te echo, güey? Porque la verdad es que no hay la disponibilidad del agua, ¿no? Entonces es un exabrupto político y como todos los exabruptos políticos, ya a Trump le dicen el taco, ¿no? De que la sigla es un acrónimo que usan para decir que Trump se echa para atrás todo el tiempo. Okay. Al grano con este tema. Este, la presidenta Claudia yo creo que ha sido muy inteligente y ha sabido responderle a Donald Trump con mucha cordura, pero también muy, muy acertadamente. Efectivamente, si desde 1940 había ese tratado, sí es cierto, se reconoce que no se ha enviado, pero en algunos apartados hablan de ese convenio, de ese tratado, que siempre y cuando el agua esté disponible, si uno de los países no tuviera esa agua, en este caso México, si no tuviera esa agua, tendría toda la posibilidad de disminuir el agua hacia Estados Unidos. O sea, no se tenía que ver forzado. Entonces, habló la presidenta Claudia desde ayer y hoy que se están avanzando en las negociaciones, que prácticamente estaba resuelto el asunto. O sea, no tenía por qué haber más presiones ni el asunto de los aranceles. Creo que eso está descartado totalmente. Y yo creo que va este asunto con el tema nacional, porque en el tema nacional hay que decirlo abiertamente. En el país hay muchos quienes tienen 2, 5 particulares, expresidentes, políticos, se hicieron de concesiones de agua y hacen mal uso del agua.
están sobreexplotando, están sobreusando esas concesiones. Yo creo que el problema está ahí. Y los que se han manifestado, los que se han puesto en contra, no son ni siquiera los campesinos, los de abajo, porque son los ejidatarios o los comuneros que ellos tienen sus concesiones de agua, ahí están. Pero ellos no, los que se están, Hay otro los que cártel. están, es otro. Les llaman los guachicoleros del agua, hay que Ajá. decirlos también. ¿Por qué? Porque tenían, y son exgobernadores, el de Chihuahua, no hay que decirlo, el de que tenía una presa, tapó y no dejaba pasar agua para que regaran los campesinos, los pequeños productores. Como esos son muchos casos. Entonces, hay gobernadores, expresidentes, el propio Vicente Fox tiene 3 concesiones de agua, Marco Cortés 2 concesiones de agua, son muchos, ellos son los que se están molestando por eso. Digo, por dar unos ejemplos, pero el tema yo creo que se tiene que revisar. El Estado es el que tiene que garantizar la distribución del agua, el uso pleno del agua y que el agua sea un derecho humano, no un negocio.